buenas tardes, bienvenidos al tiempo de entrevista aquí en Canarias al Día en Mírame Televisión. Hoy vamos a hablar de la actualidad del Cabildo de Tenerife y lo vamos a hacer con la consejera de Sí Podemos Canarias y todavía portavoz de este grupo en el Cabildo Insular, María José Belda. María José, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, David. Gracias a ustedes. Ha habido muchísimas noticias de actualidad que tienen que ver con Sí Podemos Canarias en las últimas semanas. Seguro que a nuestros espectadores y espectadoras no se les escapa, pero antes me gustaría hablar de esa visita, de esa participación que tuvo usted en esa comisión que se celebraba en Nueva York de la Organización de Naciones Unidas sobre la descolonización del Sáhara, un asunto importante que también es actualidad después del giro político de la política exterior del gobierno de Pedro Sánchez, del gobierno de Moncloa. ¿Cuáles las conclusiones a las que sacó usted en esa visita a esa comisión? Sí, bueno, creo que la comisión, que además fue representada por 31 personas desde el archipiélago canario, creo que tuvo una valoración, y yo también lo veo así, como de bastante fuerza, con unas aportaciones además con diferentes perspectivas, pero todas ellas en un mismo sentido, ¿no? El dejar claro el derecho que tiene el pueblo saharaui a recuperar su tierra, a recuperar el Sáhara Occidental, el que no estamos de acuerdo con la decisión que tomó de manera unilateral Pedro Sánchez, que quede bien claro que no todos los partidos políticos, agrupaciones políticas y partes de la ciudadanía que también estaba allí representando, dando voz en esta comisión, dejamos clarísimo que no estamos de acuerdo. Y bueno, la valoración es buena, puesto que además ha abierto como una esperanza a que la ONU siga adelante con este proceso y se llegue al final a hacer un referéndum, ¿no? Es la ONU quien tiene que determinar, es la ONU quien tiene que decidir cuál es la situación del pueblo saharaui. Decíamos que Pedro Sánchez ha ido en contra de las resoluciones, además, de la ONU con esta decisión que ha tomado. Y bueno, creemos que tiene que tener, ya que se ha valorado de esta manera, tiene que tener un valor y tiene que tener un peso, ¿no?, para que se salga adelante, se siga trabajando y que logremos ver cómo antes de llegar a las 5 décadas el pueblo saharaui tiene derecho, ¿no?, Lo cierto es que son reiteradas las resoluciones de la ONU en este sentido, apoyando ese referéndum, apoyando el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Sin embargo, hemos asistido en los últimos meses a ese giro de la política exterior de España, apoyando la propuesta que hace el Reino de Marruecos para el Sáhara, que al final es una propuesta de autonomía que otorga una serie de concesiones al pueblo saharaui, pero mantiene, en este caso, el control de otras cuestiones muy importantes por parte del reino marroquí. ¿Usted teme, después de sobre todo esa visita, que la ONU pueda cambiar su posición, la posición que ha mantenido, insisto, en reiteradas resoluciones a lo largo de los últimos 30 años? Yo creo que la ONU no puede cambiar, porque además hay otros países que se están sumando al apoyo de la causa del pueblo saharaui. Entonces, lo que creo es que la ONU tiene que ser resolutiva y tiene que ser contundente y tiene que poner ya una fecha final a esta situación. Pero en ningún momento me he planteado que la ONU pueda dar marcha atrás por una decisión que ha tomado el señor Pedro Sánchez y que además nos pone en un entredicho también al archipiélago, ¿no? No solamente se hablaba de la situación que tiene en este momento el pueblo saharaui, sino la situación al saber que estamos sobre la mesa de las negociaciones, nuestras aguas y nuestro archipiélago, ¿no? ¿Cómo puede afectar eso a Canarias? Lógicamente es una de las cuestiones que está en el centro del debate, pero un poco la justificación oficial que da el gobierno de Pedro Sánchez es que después de tantos años sin que se haya resuelto este asunto por parte de la ONU, más allá de las resoluciones que sí que se han aprobado, pero que al final no se han plasmado en la práctica, en la celebración de ese referéndum, es que llegados a este punto la mejor solución es la propuesta de autonomía que plantea el Reino de Marruecos. Yo le quiero preguntar en concreto por eso. ¿Usted cree que llegados a este punto se puede seguir alargando la situación? Vemos cómo se siguen vulnerando los derechos humanos en las zonas de los territorios ocupados, en las zonas del Sáhara. ¿Realmente no hace falta que de verdad haya una decisión ya firme? ¿Y no cree que a lo mejor la solución de Marruecos podría ser quizás un mal menor para el pueblo saharaui? Jamás. Además, es lo que dice el pueblo saharaui. El único representante del pueblo saharaui es el Frente Polisario, y el Frente Polisario dice que no
que esa no es la solución, con lo cual esa no puede ser la solución. La solución tiene que ser que se dejen de vulnerar los derechos humanos. Nosotras, por ejemplo, desde el Cabildo, ahora ya está casi finalizándose el reglamento de un Consejo de Buenas Prácticas en acción exterior y de personas migrantes, donde lo que pretendemos es que desde ese Consejo también se vigile las relaciones que se tienen desde el gobierno insular con los países que están vulnerando los derechos humanos. Lo que creo es que lo que no se puede hacer es mirar para otro lado y seguir estableciendo relaciones con un país que todos los días nos encontramos con situaciones de personas desaparecidas, de personas a las cuales se les tortura, con personas que están simplemente defendiendo el querer recuperar su tierra, ¿no? Entonces, bueno, creo que te he contestado, ¿no? Es contundente. ¿Y qué cree que hay detrás? Porque yo le planteaba la versión oficial, digamos, sí, del gobierno de España, pero ¿usted qué cree que hay detrás de ese giro en la política de Pedro Sánchez? Bueno, hay muchísimas teorías, ¿no? Pero sobre todo lo que es evidente es que ha sido una postura que no negoció con nadie. Yo recuerdo que en el primer momento salía la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que decía, bueno, vamos a ver, si yo tengo que ponerme de acuerdo con otros ministerios para sacar adelante una reforma laboral, ¿cómo es posible que esto haya salido de forma unilateral desde el gobierno de España, ¿no? Aquí había que hablar y había que establecer y saber qué es lo que hay detrás, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás del Reino de Marruecos? Nunca ha sido muy transparente. ¿Qué es lo que ocurre entre el Reino de Marruecos y lo que ocurre con el gobierno de España, ¿no? En un principio, ¿qué fue lo que ocurrió en el año 75? Cuando de repente se retira el ejército y se permite que entre Marruecos a través de la Marcha Verde, ¿no? Aquí todas tenemos detrás siempre en el imaginario la conciencia de que hay negociaciones que no nos llegan a la población. Siempre se ha establecido que hay relaciones entre la monarquía española y la monarquía alauita. Entonces, bueno, ¿qué es lo que puede haber detrás? Pueden haber muchos intereses. El Sáhara Occidental es rico, sabemos que en materia prima. Entonces, seguramente es eso, ¿no? Porque, intereses ocultos en cualquier caso. Claro, los países que tienen problemas además son los países que tienen bastante materia prima y riqueza. Sí. Mientras usted estaba en Nueva York, vamos a irnos ahora ya un poquito más a la actualidad de la política local, mientras usted estaba en Nueva York, en esa comisión, en la Organización de las Naciones Unidas, Podemos anuncia la ruptura de ese apoyo externo que tenía el grupo de Sí Podemos Canarias en el Cabildo de Tenerife al gobierno de Partido Socialista y de Ciudadanos de Pedro Martín y de Enrique Arriaga. Usted, incluso desde Nueva York, ofreció declaración a los medios de comunicación en las que calificaba como un error esa decisión y además aseguraba que no había sido consensuada entre las tres formaciones que forman esa coalición, que son Podemos, Si Se Puede y ECUO. A día de hoy, ya que han pasado ya 2 semanas, ¿usted se mantiene en esa postura de que ha sido un error? A ver, yo lo que creo que ha sido un error es la manera de hacerlo, porque también he dicho en diferentes ocasiones que desde la labor que me corresponde como portavoz de un grupo había puesto sobre la mesa de la coalición hacía varias semanas que teníamos que hablar de cuál iba a ser nuestra postura de cara a los presupuestos del 2023. Para nosotras, ya desde que se apostó de aquella manera tan fuerte por el circuito del motor, el primero que lo anunció fue mi compañero David Carballo, que nosotras con el circuito del motor dentro de los presupuestos no íbamos a seguir apoyando esos presupuestos. Después lo corroboré yo en una sesión plenaria y bueno, estaba puesto sobre una mesa para poderlo hablar. Yo entiendo que mi función como portavoz es la de hacer que todos los grupos que componen esa coalición, aunque yo sea de Podemos, pero tengo que hacer que todos los grupos políticos, todos los partidos políticos que están dentro de este grupo determinen cuál va a ser nuestra posición. Entiendo además que los municipios en los que se está trabajando en estos momentos y que les repercute las enmiendas que presentamos nosotros al presupuesto también tenían que tener voz, ¿no? Entonces, bueno, lo que creo es que las formas se tenían que haber hecho de otra manera. Siempre trabajo de manera horizontal, independientemente de los partidos políticos que estén dentro de la coalición. Creo en la horizontalidad y eso fue lo que dije desde Nueva York. ¿Usted cree que se aprovechó su ausencia, en este caso su presencia en Nueva York, que se actuó con mala fe por parte de Podemos a la hora de anunciar esa ruptura, ese apoyo externo? Yo prefiero que solo conteste Podemos Canarias, David.
Creo que... Pero lo cierto es que se aprovechó que usted estaba en Nueva York para hacer este anuncio. ¿No se esperó a que usted volviese o si no se hizo antes? Hombre, de que yo usted me se fuera? enteré por la prensa, ¿no? Pero qué fe o qué intenciones habían detrás, yo prefiero que lo conteste Podemos Canarias. Podemos señala a lo ocurrido con Cuna del Alma como la gota que colmó el vaso. Lo cierto es que usted hablaba ya del circuito del motor. Podríamos hablar también de otros acuerdos en los que ha habido tiranteses, como por ejemplo el apoyo que en su momento se planteó al puerto de Fonsalía. ¿Usted cree que realmente el motivo es Cuna del Alma, ese proyecto urbanístico de Puertito de Adeje? A ver, yo creo que el proyecto de Cuna del Alma genera un conflicto muy grande porque se acude desde el gobierno insular a una inauguración o una primera piedra de este proyecto y porque después faltan unas declaraciones de puesta en contra, ¿no? En el último pleno, además, fue un pleno durísimo porque hubo un ataque totalmente directo hacia la directora general de Patrimonio, ¿no? Hacia Nona Pereira. Fue algo que sin precedentes, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que tiene que haber ahí un malestar, ¿no? Ahora, tenemos muchísimas piezas de un puzzle puestas sobre una mesa, ¿no? Tenemos el circuito del motor, Fonsalía parece que ya ha desaparecido del mapa, después Cuna del Alma, se supone que lo que podía ser el Cabildo, que era la paralización de donde están los yacimientos, que se ha contemplado que es un 2%, se ha paralizado. Nosotras preguntamos mañana, lo pregunto yo en comisión, si se está controlando, que se está protegiendo ese 2% que debería de estar protegido, porque nos decían las activistas en ese pleno cuando intervinieron que no está protegido, que el vallado está caído, que pueden haber escombros al lado de los yacimientos, con lo cual mañana vamos a preguntar sobre eso, ¿no? Pero también poníamos en valor que el Cabildo debería de instar al ayuntamiento a que se hiciese una revisión de oficio del Plan General de Ordenación Urbana y que a través de esa revisión de oficio hubiese una paralización cautelar de la obra. También poníamos en valor que hay una parte que es la que ocupa la mayor porcentaje de la obra, que tiene que ver con la fauna y con la flora, y ello depende del Gobierno de Canarias, de la Consejería de Transición Ecológica, ¿no? Entonces, fíjese, de su respuesta yo, por lo que le he entendido, creo que ustedes consideran que el Cabildo se podía haber posicionado de cara a presionar a otras administraciones, podía haber tenido una posición mucho más intensa, pero entiendo por lo que usted me dice que de lo que es competencia directa del Cabildo, que era la paralización de la parte de ese 2% de la obra, sí que se ha hecho. El Cabildo ha cumplido con lo que es su competencia. Sí, se ha hecho y además hay un informe del jefe de servicio que, bueno, me decía la portavoz del Partido Popular, ese informe que él es de parte, y yo le dije, no, no es de parte, es del jefe de servicio de patrimonio del Cabildo, porque es contundente. Entonces, bueno, creo que hay un trabajo que sí está hecho, ¿no? Y después otra cosa que te iba a decir, David, que lo he estado diciendo, ¿no? Dentro de nuestro acuerdo todas sabemos que está el no al Tren del Sur. Entonces, claro, para mí como portavoz hay una responsabilidad muy grande. Cuando se rompe un acuerdo, toda la ciudadanía tiene que conocer que también se da vía libre a que salga el Tren del Sur. Ustedes lograron que se paralizara o que el Partido Socialista al menos no diera su apoyo a esa moción presentada por Ciudadanos de intentar, pues, impulsar el Tren del Sur. De hecho, los 2.400 millones de euros no están sobre la mesa en este momento para poder sacar adelante este proyecto, ¿no? Entonces, bueno, yo hago llamamiento en su momento porque entiendo que es la inteligencia colectiva en la cual creo quien tiene que determinar en qué lugar estamos y hacia dónde tenemos que caminar, asumiendo cuáles son las consecuencias de una o de otra decisión, ¿no? ¿Y hasta qué punto entonces esto no es una decisión electoralista o una decisión oportunista, más que una decisión que en la práctica vaya a generar, bueno, pues unas resoluciones en la línea de lo que plantea Así Podemos Canarias? La decisión de ruptura, sí, me quieres de decir. retirar el apoyo, sí. ¿Hasta qué punto no es oportunista y electoralista? Porque si el Cabildo ha cumplido, si hay un riesgo de que ahora pues salga adelante un proyecto como o el apoyo a un proyecto como el del Tren del Sur, ¿hasta qué punto es oportunista y no efectista, por decirlo de alguna manera, esta decisión? A ver, yo quiero pensar que lo que es fruto de una serie de situaciones que han ocurrido, ¿no? Como fue este ataque contra nuestra directora general, que además ha propuesto la mayor sanción que hay en este momento, ¿no? Y por la falta de rechazo a la situación violenta que vivieron además las activistas, ¿no? Quiero pensar que tiene más que ver con eso, que tiene que ver más con una necesidad de pronunciarse y de decir no vamos a seguir permitiendo que ocurra esto.
¿En qué punto queda ahora el grupo de Sí Podemos Canarias? ¿En qué situación se encuentran? ¿Hay una división del grupo? ¿Hay unidad? ¿Cómo están trabajando? Bueno, estamos trabajando, David. Nos hemos reunido esta semana para poder sacar adelante cuál es nuestra postura referente a las comisiones que se han establecido, que se han llevado a cabo hoy, para las que tenemos mañana, para presentar propuestas para el lunes, para el pleno que tenemos el próximo viernes. Tenemos que presentar en Junta de Portavoces el lunes y seguimos trabajando como hemos trabajado hasta ahora, ¿no? Y la verdad es que a mí me gustaría que siguiéramos trabajando así. También es verdad que el grupo hemos recibido en los últimos días, desde que ha pasado todo esto, hemos estado recibiendo apoyos para que pueda seguir o para que yo continúe en la portavocía de este grupo, ¿no? Apoyos de plataformas, los tengo aquí, de plataformas, de asociaciones. ¿Qué plataformas y qué asociaciones? ¿Algunas en concreto, por ejemplo? Pues mira, aquí delante tengo, por ejemplo, la plataforma Los Silos Isla Baja. Tengo aquí la Red Migrante de Tenerife, que está firmada por 14 asociaciones. Tengo aquí Asociación La Concordia del Pueblo Saharaui. Tengo aquí también de una sección sindical de una de las empresas con las que trabajamos de uso de TICSA. Tengo aquí de protectoras animalistas de varias, entre ellas ADEPAC. O sea, hay asociaciones que han mostrado el apoyo a que usted continúe como portavoz del grupo de Sí Podemos Canarias. Claro, todo esto viene a colación, por si los espectadores no lo saben, a que el propio Podemos ha pedido, en un comunicado ha informado de que, según Podemos, la militancia ha pedido que cambie la portavocía del grupo y que pase o a David Carballo, los otros consejeros, o a Cristo González. A día de hoy entiendo que usted sigue siendo portavoz, pero ¿usted cómo le ha sentado a esta decisión de Podemos? Bueno, vamos a ver, yo soy militante de Podemos y pienso seguir siendo militante de Podemos. Estoy en Podemos desde el 2014, trabajando desde el minuto cero en creación de círculos. He estado en el Consejo Insular, he estado en el Consejo de Coordinación, que tuvo el único Consejo Insular que hemos tenido. O sea que he estado dedicando muchísimas horas de mi tiempo personal y de mi vida profesional también. Y bueno, la verdad es que lo que creo es que la militancia no ha opinado. ¿La militancia no ha opinado? No, yo soy militante, a mí nadie me ha consultado. ¿No ha habido un proceso de consulta interno? No. Se ha reunido lo que se llama la red insular, donde hay diferentes personas que representan a los círculos, pero sin haber convocado antes a los círculos. Entonces, es de ahí de donde surge además este apoyo, porque a mí me empiezan a llamar personas que son militantes a decirme, oye, yo soy militante, no he recibido un correo. Nosotras recibimos correos a cada momento anunciándonos de diferentes procesos, de reuniones, y nadie ha recibido un correo, ¿no? Entonces, bueno, Entonces, de ¿quién ahí... toma la decisión? Bueno, pues la decisión habrá que preguntar quiénes la tomaron. Además, la toman la decisión. Yo lo decía desde ese día por la mañana cuando me entrevistaban después de que saliera esta noticia, y decía, bueno, vamos a ver si se va a reunir una red insular para decidir algo acerca de si yo tengo que estar en la portavocía o no tengo que estar en la portavocía. Yo tendría que estar presente. Tengo derecho a explicar, tengo derecho a que se me pregunte y tengo derecho a la defensa, ¿no? Porque hay algo curioso, yo sé que no es comparable, ¿no? Pero a mí me surgió en ese momento, ¿no? Todas sabemos la injusticia que se hizo con Alberto Rodríguez, porque todas sabíamos cuál iba a ser la sentencia de ese juicio al que fue Alberto. Pero Alberto tuvo el derecho a tener juez, a tener abogado defensor y a recurrir después, ¿no? Y yo me encuentro de repente con que se hace una reunión así donde no sé ni siquiera si estaba en el orden del día la portavocía o no. Sé que hubo 2 compañeros que salieron a hablar en mi defensa y que pusieron en valor el trabajo hecho. Creo que habría que hablar de si yo cumplo con el programa, si yo cumplo no solo con el programa, sino con las formas con las que veníamos a trabajar. Porque yo creo que esto que tengo aquí, estos apoyos que tengo aquí, lo que representan es una manera de trabajar. O sea, yo trabajo con el consenso con la ciudadanía. Precisamente esta mañana hablaba con Lisquel Álvarez de que no sacara el reglamento hoy del Consejo de Buenas Prácticas porque nos los había mandado ayer y nosotras no habíamos consensuado con la red de migrantes ese reglamento. Teníamos que consensuar porque decía, no, hemos recogido las alegaciones que ustedes nos han presentado, pero yo no lo veía así. Digo, yo no te puedo decir, no podemos apoyar ni abstenernos, tendremos que votar en contra porque no lo hemos podido consensuar con el colectivo afectado. Y eso es una manera en la que vengo trabajando, de la que se puede dar fe durante estos 3 años y medio. ¿Usted en estos días ha hablado con alguien de la dirección de Podemos en Canarias? Tuvimos una reunión justo el día que yo aterricé.
en la cual estábamos los diferentes partidos y estaba también parte de la dirección de Podemos Canarias, y donde creo que fue más una reunión aclaratoria, ¿no?, de determinadas situaciones, y donde al final no se llegó a ninguna conclusión, sino a que hubiesen después otro tipo de reuniones, ¿no? Estaba Laura Fuentes Vega, por ejemplo, la coordinadora de Podemos Canarias, en esa reunión. Sí. ¿En esa reunión se le transmite que hay una pérdida de confianza hacia usted? En esa reunión lo que se me transmite es el comunicado que yo había lanzado, que lancé en su momento, ¿no?, en el cual decía que no me iba a presentar a las primarias, que iba a continuar. Además, quería asegurar la seriedad con la que he venido trabajando hasta ahora, que no se van a quedar sin mi trabajo hasta mayo del 2023. Que es verdad que después de un proceso de mucha reflexión, porque hay que reflexionar y hay que planteárselo, yo le doy muchísimo valor a mi vida profesional y le doy muchísimo valor a mi vida personal. La tengo que recuperar de alguna manera, ¿no? Yo cuando le planteo eso a los colectivos con los que trabajo, y me lo siguen diciendo, ¿no? Hoy me lo estaba diciendo al mediodía una persona de una de estas plataformas, ayer me lo estaba diciendo una de las personas de estos sindicatos, me decía: María José, vamos a perder una manera de trabajo que hemos conseguido tener contigo, ¿no? Desde ahí es de donde propongo, y digo, bueno, me quedo a expensas de lo que decida esta coalición de izquierdas que se está fraguando, donde está Podemos, donde estará Si Se Puede y donde estarán todos aquellos partidos de izquierdas que haya en este momento, ¿no? En ningún momento pensé que podría ser ninguna amenaza. Creo que soy una persona que además soy transparente, si no, no lo habría hecho. Me han recriminado: ¿pero cómo hiciste esto? Digo, pues porque soy transparente, siempre he ido con la verdad por delante y no tengo nada que ocultar, ¿no? Sí, bueno, por si algún espectador o espectadora puede estar un poco perdido, vamos a ver un titular, porque se está refiriendo María José Belda a un comunicado que envía hace unas semanas y que al final, bueno, pues fue recorrido por diferentes medios de comunicación. Aquí estamos viendo, pues en este caso, el titular de la agencia Europa Press. María José Belda se ofrece como candidata independiente de la izquierda al Cabildo de Tenerife en 2023. Ahora le voy a hacer las preguntas un poco al revés. Es decir, María José Belda, cuando usted toma esta decisión, cuando usted envía este comunicado que nos llega, pues en este caso, a los medios de comunicación, ¿usted esta decisión antes la pone en conocimiento de su partido, de Podemos? A ver, yo creo que es una decisión totalmente personal, con lo cual consideré que no la tenía que poner en conocimiento de mi partido, porque lo que consideré es que me afectaba a mí personalmente. Se me ha recriminado, se me ha dicho que lo tenía que haber consultado o que lo tenía que haber comunicado. Pero bueno, yo creo que después de otras situaciones también que se pueden haber vivido dentro, internamente, que no correspondía, porque realmente estoy hablando de mí, ¿no? De dónde voy a estar, yo, ¿no? ¿A qué otras situaciones se refiere? Prefiero no comentar nada. ¿Ha habido tirantes internas en este tiempo? Bueno, hay una serie de situaciones en las cuales llevan... Mira, lo único que te puedo decir es que, por ejemplo, el viaje a Naciones Unidas me lo he tenido que pagar yo, ¿no? Por ejemplo, hay otra persona dentro del partido político a la que sí se lo ha pagado el partido, ¿no? Yo en este caso me lo he tenido que pagar yo, y yo he presentado una serie de cartas pidiendo una serie de información que no me han sido tampoco contestadas, ¿no? Entonces, bueno... Pero entonces entiendo que usted comprende, en cierto modo, que al final Podemos haya dicho: es que esto nos ha parecido pues una pequeña traición, digamos, a la posición del partido. Usted eso entiendo que no lo ve así, no, pero comprende que es la posición que tiene Podemos. A ver, no lo entiendo así porque, vamos a ver, Podemos nace aglutinando. Fíjate que dentro de Podemos de repente aparece la figura de Alberto Rodríguez, y todas las que estábamos trabajando en Podemos, que él venía de Izquierda Unida, apostamos por él para que fuera al Congreso de los Diputados, y venía de otro partido político. Aparecen personas de Si Se Puede que están en el mandato anterior bajo el nombre de Podemos como portavoces de un grupo que se llamaba Podemos. Entonces, la verdad es que en ningún momento pienso que yo pueda ser, cuando siempre, yo no vengo de ningún otro partido político, en el único partido político que he estado es en Podemos, me considero militante de Podemos, he trabajado en el programa del 2015, que lo hicimos trabajando con la ciudadanía, que la verdad es que tuvimos un proceso precioso para sacar ese programa del Cabildo del 2015, que se maquetó incluso en mi casa ese programa. He trabajado en el programa del 2019 y estoy trabajando por mi programa y por lo que establece mi partido. Entonces,
que mi futuro va a depender incluso de mi partido, porque si mi partido está dentro de esa coalición de izquierda y decide que no me quiere, yo no voy a estar dentro de esa coalición de izquierda. Claro, María José, pero cuando usted toma esta decisión al margen de su partido, realmente es difícil pensar que el partido después la vaya a apoyar. ¿Con qué posibilidades se queda usted de cara a ser esa posible candidata de una alternativa en la izquierda de cara a las próximas elecciones? David, es que realmente no me preocupa, porque de verdad lo he dicho hoy varias veces y a María José Belda le gustaría recuperar su espacio profesional. Yo en este momento tengo una compatibilidad de 6 horas y media a la semana con mi profesión, las cuales pues se me hacen pocas. Yo entiendo que no se venía a la política para quedarse dentro de la política, sino que la política tenía unos plazos de entrada y unos plazos de salida. Creo que estoy de acuerdo y sigo comportándome acorde a aquello que se establecía en un principio en Podemos, y realmente lo que creo es que ahora lo que va a suceder es que va a haber una coalición de izquierda que consideran que todo el trabajo que he hecho es necesario y quieren contar conmigo. Yo ni siquiera he dicho que me postule para ser ni cabeza de lista ni nada, que quieren contar con mi apoyo para generar un programa de cara al 2023. Bueno, pues ahí estaré, ¿no? Escucharé también qué es lo que se quiere hacer, ¿no? Pero al final, toda esta situación no perjudica, digamos, a esa posible opción política de cara a las elecciones de 2023, ya sea en coalición, ya sea a través de Podemos. Todavía todo eso está muy verde, ¿no? Se está madurando, pero todo esto no está perjudicando un poco a esa imagen de esa alternativa en la izquierda más allá del PSOE. Pues mira, yo espero que no, de verdad, ¿eh? Porque además cuando lanzo el comunicado lo lanzo basándome en la premisa de lo que te decía antes, ¿no? De que Podemos ha sido siempre un acogedor de personas de otros partidos, ha estado bajo su propio nombre, bajo su propia marca, acogiendo a personas de otros partidos, que cuando otras personas han comunicado que se salen del partido, como ocurrió en el caso de Alberto Rodríguez, lo que se le pidió fue que volviese, ¿no? No se le pidió que no se fue en contra de él, o cuando se comunicó en el anterior mandato quien estaba de portavoz del Grupo Podemos que después no se iba a presentar, pues tampoco ocurrió nada ni surgieron desconfianzas, ¿no? Igual parto de una base en la cual no está ahora el partido, pero que sí es donde estoy yo, porque sigo creyendo en la horizontalidad y en la transparencia, y desde luego no es para nada mi intención el ir en contra. Al contrario, creo que la izquierda se tiene que unir, pongo en valor las coaliciones de izquierda, pongo en valor todo el trabajo que se ha realizado hasta ahora. Creo que se ha realizado un trabajo muy potente, muy fuerte dentro del Cabildo. Mira, yo tenía aquí todo el trabajo que se ha realizado en estos 3 años y medio, nada más que vía mociones y propuestas. Después tendríamos que hablar de remanentes, de enmiendas al remanente, de enmiendas al presupuesto, ¿no? Y bueno, tenemos un trabajo que además dejamos un legado muy importante, muy interesante para quien quiera coger el testigo, bien, vaya a coger el testigo para el 2023. ¿Usted está satisfecha con el trabajo que se ha realizado en este mandato? Sí, creo que sí. Además hemos marcado la oposición dentro del Cabildo. O sea, nosotros hemos visto cómo se suman a nuestra postura partidos como Coalición Canaria. O sea, ¿desde cuándo Coalición Canaria estaba en contra de Fonsalía? Empezamos nosotras con nuestra postura, defendiendo nuestra postura de no Fonsalía, y de repente se nos suman. De repente se han sumado con el no al Tren del Sur, de repente dicen que sí, de repente dicen que no. Bueno, Rosa Ávila, que va a ser la candidata, apuesta por el Tren del Sur. Sí, lo sé. Estábamos en una tertulia precisamente ayer y se lo decía a uno de los consejeros del Partido Socialista. Le decía, pero tú sabes que tu partido intentó frenar el Tren del Sur con un proceso de participación ciudadana, porque lo han hecho. O sea, ellos han estado en contra del circuito del motor, a favor del circuito del motor. ¿Cuál es la posición de si se puede en todo esto? Que quizás, por lo menos los periodistas, echamos un poquito de menos un posicionamiento más claro de si se puede en todo este, digamos, conflicto que se está viviendo en el Cabildo de Tenerife. Yo es que no puedo hablar por si se puede, David, me vas a perdonar, pero a ver, yo soy portavoz de un grupo, de una coalición donde está si se puede, pero yo no puedo dar voz a si se puede. Pero sí que quizás me pueda responder a qué pasó con Ruth Acosta, porque en su momento era una de las consejeras más activas, o una de las más activas que tenía el grupo en el Cabildo. A principios de año decide dar un paso a un lado.
tuvo que ver también con tiranteses y problemas internos, quizás con las relaciones dentro de los partidos que forman esta coalición. Yo creo que no, vamos a ver. O sea, y siempre lo he vivido así. O sea, Ruth fue una pérdida increíble. Ella siempre puso por delante también su vida profesional y su vida personal. Es cierto que estaba, y que creo que sigue estando, porque la vi hace poco en Pinolere, en una situación que ella ha decidido dedicar su tiempo a esa parte, ¿no?, de su vida. Y vamos a ver, hemos tenido una gran pérdida. Yo creo que aún siendo un grupo que veníamos de diferentes, los que veníamos de Podemos, veníamos de diferentes listas en las primarias, porque en el anterior proceso de primaria fuimos diferentes listas las que nos presentamos, ¿no? Y ella venía de otro partido político. Creo que hicimos un buen grupo y sacamos adelante muchísimas propuestas consensuadas, que apostamos, que a veces yo recogía ideas que ella traía, ella recogía ideas que traía yo, y bueno, y sacábamos para adelante, ¿no?, el trabajo, y se veía y se ha visto además. Una última cuestión, María José, ¿qué va a pasar con los presupuestos de 2023? Entiendo que a día de hoy Sí Podemos Canarias no está en posición de apoyar esos presupuestos. Sí, es una buena pregunta. Nos las hacían ayer también en la tertulia y yo decía, bueno, pues le tendremos que preguntar al Partido Socialista qué es lo que quiere hacer, ¿no?, con los presupuestos del 2023 y cómo los va a sacar, ¿no? ¿Cuáles son las líneas rojas? En su momento la línea roja era Fonsalía. ¿Cuál es la línea roja? ¿El circuito del motor de cara a los presupuestos? Sí, el circuito del motor, no estando dentro de los acuerdos programáticos, es una línea roja. Sí, sí lo es. En cualquier caso, ¿van a trabajar de manera conjunta los consejeros del grupo de cara a esa decisión, o podemos ver a lo mejor votos independientes dentro del grupo de Sí Podemos Canarias de aquí hasta que acabe el mandato? A ver, yo no tengo una... ¿Usted no tiene una disciplina de partido ahora que cumplir? Sí, vamos, pero no, te iba a decir que no tengo una bolita de... No, pero bueno, pero sí tenemos una disciplina y tendremos que hacer lo que se decida desde el grupo político, claro. ¿Pero usted, por ejemplo, va a seguir directrices que marquen la dirección de Podemos en Canarias, estando en esta situación de la que hemos hablado? Sí, claro. Y además no solamente se van a marcar unas directrices desde Podemos Canarias, sino también desde los dos otros partidos políticos que están dentro de la coalición, ¿no? Entiendo. Entonces tendremos que llevarlo a cabo. Pero además es que quiero poner en valor que es que soy yo quien pone sobre la mesa hace semanas qué es lo que vamos a hacer, ¿no?, con los presupuestos del 2023. A mí realmente lo que me gustaría también es terminar de cerrar todo aquello que tenemos abierto del año 2022, que faltan muchos proyectos por terminarse, por realizarse, los cuales yo conozco, estoy haciendo seguimiento de ellos, creo que son importantes para la ciudadanía. Tenemos, por ejemplo, 4 millones de euros para la adquisición de vivienda para los municipios tensionados, y tenemos que conseguir que esto se materialice, porque le está costando al consejero del área del Cabildo que terminar de materializarlo por diferentes problemas que se han encontrado dentro. María José, verdad, nos hemos quedado sin tiempo. Yo le agradezco mucho que haya estado hoy aquí dando la cara y respondiendo a nuestras preguntas en una situación compleja interna. Es verdad que le hemos hecho ya, creo que esta es la tercera entrevista aquí en lo que va de mandato. En otras hemos podido profundizar con mayor calma en lo que es el día a día de la gestión, pero la actualidad manda y la actualidad nos obligaba a intentar aclarar qué es lo que está ocurriendo dentro del grupo de Sí Podemos Canarias, porque como usted bien ha dicho, ha sido un grupo fundamental y trascendente de cara a muchas decisiones que se han tomado en el Cabildo de Tenerife. La primera, pues esa moción de censura que acabó con más de 30 años de gobierno de coalición canaria en la Corporación Insular. Nosotros seguiremos muy pendientes de la actualidad y, por supuesto, si hay oportunidad, volveremos a hablar con usted en esta mesa. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, David. Muchas gracias. María José Belda ha estado hoy con nosotros, todavía portavoz de Sí Podemos Canarias en el Cabildo de Tenerife. Quedan todavía meses muy intensos, con muchos asuntos importantes de cara al futuro, sobre todo, el más inminente, lo hemos hablado también, esos presupuestos del año 2023 que también marcarán un poco la línea política del Cabildo de Tenerife en algunos asuntos de máxima importancia, principalmente pues ese circuito del motor que de momento parece que pues cuenta con el apoyo claro, en este caso, del Partido Socialista y de Ciudadanos. Veremos qué ocurre con el resto del grupo. Nosotros nos despedimos, que pasen una feliz noche y recuerden que en unos minutos, a partir de las 9 de la noche, analizamos toda la actualidad de Canarias aquí en Canarias al Día, el repaso. No se lo pierdan.